son muy feos, que tienen vergüenza, las chicas están todas calladas. ¿Cuál es el problema? O no hace que estarán trabajando, ¿verdad? Mientras están dando clases. ¿Será? Pero recordando un poco lo que hablamos la primera clase, yo necesito que sea participativa la clase, o sea, va a haber un gran componente de desarrollo de clases, o, a ver, de proceso, que la única manera que yo pueda calificar es gracias a la participación de ustedes. O sea, la participación es, obviamente, hacer que esto sea más interactuado. Eh, no sé, si, obviamente si hay términos que no entienden, si hay cosas que no se entiende, o si yo hablo directamente un poco muy difícil, me gustaría en serio que, hey, ¿qué es esto? O sea, no entiendo qué significa tal palabra, no entiendo el concepto, por dónde va. ¿Por qué mm, tal cosa significa tal otra? ¿Verdad? Eso es lo que yo pretendo. Mm, para eso voy a tener para tener un buen concepto, digamos, ustedes también, yo voy a tener que conocerlos. O sea, el que no habla nunca, para mí mm, existe, pero no existe, ¿verdad? Ahí está, bien, Daniel. Bien, bien, bien. Grande, papá. Entonces, nada, mostrar interés también significa estar presente, es decir, estar presente en todo sentido. Confrontar, preguntar. Y si no están de acuerdo en algo, decir, no estoy de acuerdo con lo que dice el texto. ¿Por qué esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Verdad? La universidad se trata de eso, ¿verdad? Y obviamente sabemos que en forma presencial todo es más fácil. En forma virtual se hace muy complicado, muy complicado. Pero bueno, es lo que nos toca y esperemos que esto se solucione, ¿verdad? Eh, aquí se ve gente, Dani, Daniel se ve. Sí, profe, se ve. Ah, bueno. Eh, esto es un material muy bueno que habla un poco de la crisis en el arte. Es decir, sabemos que la relación entre arte y arquitectura es íntima, o sea, fue toda la vida íntima y en este preciso momento de la humanidad, que hablamos de la posguerra, eh, se produce una especie de re, mm, eh, reflexión acerca de cuál realmente es el aporte del fenómeno arquitectónico y el fenómeno artístico que van de la mano. ¿Verdad? Vamos a ver sobre todo para lo que viene después de la posguerra, es decir, el posmodernismo, eh, entendiendo que hubo una crisis de la modernidad que detonó justamente la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdad? Vamos a ver después, hoy si da tiempo, esta, esta lucha entre el mundo moderno y el posmoderno, ¿verdad? O sea, en qué realmente significó el cambio de paradigma entre la modernidad y la posmodernidad. Se podría decir, por ejemplo, como representación de artistas que utilizan la pintura como forma de expresión, que ésta se encuentra en una profunda crisis, pero no a causa de la transformación de este medio expresivo, sino debido más bien al influjo de los medios tecnológicos en lo visual. O sea, acá hablamos ya de un factor detonante que es la tecnología. Y vamos a ver después, aplicado en técnicas, aplicado sobre todo en la transformación de la manera de concebir el arte como definitivamente, como sabrán o intuirán, fue el pop art, ¿verdad? El, el- el populismo eh, vi- entendido medianamente por ese nombre en el arte, es decir, bajar el concepto del arte de una élite a, a las bases, ¿verdad? Que digamos no tiene nada que ver con el populismo que impregnó la ideología comunista, por ejemplo, ¿verdad? Que tuvo otra expresión artística, muy diferente.
al del mundo occidental, que es lo que a nosotros nos toca, ¿verdad? Porque somos parte de él. El arte y la pintura siempre estuvo ligado a los intereses de la sociedad que mandaba dicha manifestación. Surgió el género humano por auténtica necesidad. De las pinturas rupestres que intentaban convocar las fuerzas positivas que proporcionaron la suerte a la hora de la caza, o sea, la pintura era una manera de entender el fenómeno de supervivencia a través de la caza, que obviamente era un hecho fundamental en este momento histórico, como posteriormente fue el vehículo fundamental que se encargaba de poner imágenes estimulantes a los contenidos de esa creencia, hacer creíble lo increíble, o sea, materializar de una manera lo que era solamente eh, manifestado a través del lenguaje o por las señas o por el lenguaje verbal incipiente de esa época, ¿verdad? De esa etapa. Eh, Esto es una gran introducción nada más al mundo pictórico. Lo que hacía era poner imágenes, como dijimos, y después, en otros tiempos, la creencia era justamente hablar de un credo, de una religión, que eran las vírgenes, santos, escenas bíblicas, como una manera de también de evangelizar o de educar desde el visual, ¿verdad? Fundamentalmente visual. También no nos olvidemos la música, que es otra manifestación quizás menos ligada a la arquitectura por su condición propia, ¿verdad? Desde el medioevo o antes en otras religiones a la era cristiana, hasta las genialidades de un Leonardo da Vinci o Miguel Ángel en el periodo, digamos, renacentista o prebarroco, con un derroche de imágenes en la Capilla Sixtina, Renacimiento, etc. Con un campo social aristocrático llevado a cabo por artistas de enorme talento como Velázquez o Goya, cumpliendo una función a la fotografía aún por ser inventada. Es decir, sabemos que esa pintura casi realista tenía un fundamento puramente, eh, digámosle, utilitario, que era perpetuar la imagen, particularmente de los personajes más acaudalados o más importantes de una cierta época, gracias al talento de una persona. La crisis del arte no viene de su desarrollo renovador, por ejemplo, videoarte, instalaciones, performance, etcétera, ya que afecta también a las realizaciones nuevas. Es una crisis de contenidos. Si entendemos, claro está, el arte como un producto del ser humano, esto es realmente lo que se encuentra en auténtica decadencia o desaparición. Esta crisis es la consecuencia de una pérdida de valores profundos, de una transformación de los mismos en una sociedad bien llamada de consumo y que se produce por la desmedida codicia económica de algunos y el ascenso como valor central social del mito del dinero, como fortalecedor de tantos proyectos personales o aspiracionales desmedidos, donde brilla el lujo como eje esencial de la vida. El poder del dinero como un valor minimiza cualquier aspiración utópica, como es el campo de los sentimientos desinteresados y de realizaciones artísticas que se encuentran en un espacio desconocido, profundo del ser humano, en un intento de explicación del famoso qué somos o a dónde vamos, ¿verdad? Dejando hoy los descubrimientos de la ciencia investigadora también picando, ¿verdad? Por otro lado, ese valor ha influido en la pérdida de otros sentidos, opuesto como el dicho que se oía en los años 50, pobres pero honrados. Se manifestaba la dignidad como un valor supremo. Y hoy esa misma ética y la moral desaparecieron, dejando que aflore la vanidad como sentimiento prioritario. O sea, tenemos una contraposición de los años previos a la Segunda Guerra Mundial y mismo entrado a los años 50, que donde un valor era la pobreza o la honestidad, digámosle, de las manifestaciones artísticas, o se valoraba justamente la pobreza del artista, ¿verdad? La pobreza física del artista como un elemento que detonaba la creatividad, ¿sí? Y también la pobreza de
de la arquitectura, es decir, los elementos más humildes podrían tener un significado muy superior por cuanto se elegían a propósito de los materiales que, que denoten sencillez, sentido de unicidad, o sea, de pertenecer a algo, una ideología, por ejemplo, como es la capitalista o la comunista, la socialista, en el caso de los países del bloque soviético que vamos a ver. Eh, o sea, la ideología deja de, de ser un valor en sí para que afloren otros elementos que van, digámosle, a contrapelo de la ideología, como es el sentido de la personalidad, ¿verdad? Mm, de lo único, del valor del genio artista de vuelta, como un sentimiento a exaltar y a pagar. Es decir, vale tener una obra de tal o cual artista porque es único en su especie y no responde a una ideología uniformadora, sino que responde a una creatividad que aflora no solamente desde lo racional, sino que va desde lo genial, ¿verdad? Él va más allá de lo que se puede medir, tocar, clasificar, etcétera, etcétera. ¿Se entiende un poco esta reflexión que nos da este texto? Se entiende, ¿verdad? O sea, le estoy más o menos introduciendo a ese mundo de los años 50, 60, que les tocó vivir, entre paréntesis, a nuestros abuelos, ¿verdad? A mis padres y a los abuelos de ustedes. Parecería ser como que nuestro presente, o sea, si nos ponemos hoy eh, en comparación a- al pasado, me- un ratito, un ratito, a ver, ya, a ver, se me perdió la página, ¿dónde está la página? ¿Dónde está? A ver, ¿cómo va? Ceci, ¿cómo va hasta ahora? ¿Bien? Calladita ahí, ¿bien? Ah, bueno. Es medio, no digo que sea fácil, eh, estas cuestiones a veces tienden a complicarse un poquito, pero, ay, se me perdió el material, espera un ratito. Bueno, no sé por qué voy a volver a subir. A ver, ahí está. ¿Se ve? Les decía, parece como si en nuestro presente el espacio, lo profundo y lo espiritual ha ido desapareciendo, ya que lo espiritual siempre se asoció a lo religioso y sin embargo el sentimiento humano es algo sublime como construcción progresiva del ser. O sea, básicamente habla de que de un presente, todo lo que tenía que ver con la profundidad, con lo espiritual, con lo eterno, se fue mm, esfumando, fue desapareciendo, se fue deconstruyendo para dar lugar a básicamente a otras cosas que son casi antagónicas, o sea, lo opuesto, lo que es la materialidad, lo que es la percepción sensorial, y todo lo que tiene que ver más con lo físico que con lo místico, ¿verdad? Y ahí entramos en ese proceso eh, casi inevitable de la banalización, ¿verdad? Lo banal es lo opuesto a lo sagrado, a lo fundamental, ¿verdad? Lo banal es lo que no tiene importancia, en contraposición a aquello que sí tiene importancia, que se considera como lo sublime, lo sagrado, lo, lo qué otro adjetivo podría haber? Lo imprescindible, ¿verdad? Lo directamente ligado
a lo espiritual. ¿Eh? Y en este contexto, la progresiva banalización de las producciones culturales de todo tipo, ¿verdad? Son resultados lógicos de una sociedad que demanda lo efímero y brillante como realidad consumible. Ah, ojo a estas palabras, lo efímero y lo brillante como una realidad consumible, sin problemáticas profundas que compliquen la vida. La demanda actual ha ido marginando todo deseo de auténtica creación y desarrolla y potencia, en cambio, la creatividad como facultad de esa sociedad contemporánea, en una proyección sin límites, en un deseo de expansión, esa capacidad humana practicista y también ligada de alguna manera al campo económico, pero creatividad, y para todo eso, la creatividad no es creación de cero, sino que opera en el sentido contrario, es decir, la creatividad trabaja como extensión, ¿verdad? Creando, por ejemplo, 1000 imágenes derivadas de un producto absolutamente banal o cotidiano. Y justamente la creatividad se da gracias a la repetitividad o evitando justamente la introspección en este objeto, sino otorgado por una cuestión sensible a los sentidos, como son los cambios cromáticos, las percepciones, sensaciones. Y lo que se toma como profundidad básicamente está dado por pocas imágenes, pero en contraposición muy densas o complejas. O sea, se toma imágenes muy fuertes de poco valor, mm, digámosle así, per se. O sea, la imagen en sí no tiene valor como creatividad, o sea, no crean nada, no se crea nada. Lo que se crea es una asociación con las complejidades, con ciertos elementos que tienen que ver eh, con la, la complejidad, en pocas palabras. Es decir, no es más el cuadro de la Mona Lisa el, el cuadro más importante del siglo XX, porque la Mona Lisa tiene una limitación de todo tipo, desde la técnica hasta lo que significa el simbolismo, el lenguaje, etcétera, etcétera. Sino el cuadro icónico del siglo XX termina siendo eh, el cuadro de la ensalada Campbell de Andy Warhol, ¿ah? Hecho con serigrafía que no tiene nada de, de excelso, por así decirlo, es una técnica como el caso del óleo, que puede durar muchísimos años, apunta a lo efímero, apunta a la sensación que da esa obra en cierto momento y no tiene como objetivo perdurar, ¿verdad? Para que sea un, un- una especie de ícono de un momento. A pesar de que se convirtieron en íconos, ¿verdad? Estas obras ya tienen como 50, 60 años, algunas obras y 70, algunas otras. Pero en su sentido no estaba implícito el hecho de que esas obras tenían que ser de una época, tenían que ser eh, vehículos que puedan trascender el tiempo, al contrario. Explícitamente estaban hechas para que dure lo que dura una emoción, una moda. Y ahí entramos en la palabra clave de esta época, la moda, que a su vez nos va a ayudar a entender muchísimas manifestaciones de la arquitectura, ¿verdad? Que vamos a ver obviamente más en otras clases más tarde cuando los conceptos estén bien entendidos. Asimismo, el arte contemporáneo y el arte público, como una manifestación importante de él, eh, experimenta un progresivo alejamiento de la sociedad. El arte actual se viene generando de la última década para acá como una parte, falta de interés del público, de todo aquello que constituye un esfuerzo, una formación,
el valor de la paciencia, la búsqueda del sentido. Y esto nos referimos al campo de las imágenes. Nos encontramos a la vez en el campo del arte, que el campo del arte se ha ido acercando cada vez más hacia expertos y profesionales a partir de los últimos experimentos estéticos llevados a cabo del siglo XX, que vamos a ir viendo en su momento, como sobre todo el pop art, ¿verdad? El derivado de la herencia necesaria del pop art. A partir del cubismo, todos saben qué es el cubismo. Eh, ¿quién me habla del cubismo? ¿Quién es famoso por esta manifestación artística? Picasso. Picasso, claro. Los cuadros de Picasso creo que son los que cotizan más caros, los cuadros cubistas famosos como el Mademoiselle Avignon y otros, ¿verdad? Donde justamente ellos fueron parte de esa vanguardia figurativa del principio del siglo XX. Estamos hablando de los años 10, 20, 30, previo a la guerra, donde justamente ellos fueron la punta de lanza de los cambios de paradigma del siglo XX, en cuanto a arte se refiere. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que, y haciendo una pequeña alusión a las vanguardias figurativas, lo que ustedes saben que posibilitaron la aparición de escuelas como Bauhaus, cuyos alumnos maestros artistas fueron profesores de la Bauhaus y supieron mm, mm, trascender o mimetizar los valores estéticos de un cuadro, una escultura o de un traje, de una obra de teatro a la arquitectura y a otros elementos menores de la arquitectura, como ser diseño industrial o diseño de equipamiento o de muebles o de enseres o de picaporte, ventanas, etcétera, etcétera. O sea, por eso que es importante también concebir como que el arte contemporáneo o el arte postmoderno, si se lo quiere llamar así, es por un lado, y vamos a ver muchísimos ejemplos de eso, una especie de proyección nada más que de esta política de ruptura, ¿verdad? Del arte del primero siglo XX. Y lo que acabó siendo es la gran eclosión de la segunda mitad del siglo XX, como fue el fin de una guerra mundial que fue eh, horrorosa en todo sentido, en la destrucción masiva como nunca antes, y sobre todo en el certificado de muerte de algunos preceptos que se creían que el arte y la arquitectura iban a dar forma al nuevo hombre del siglo XX, ¿verdad? O sea, el discurso del amigo Le Corbusier y otros de los años 40 y algunos entrados en los 50 eran que ellos tenían la fórmula mágica para dar fin a ciertos vicios que la humanidad acarreaba hacía siglos, ¿verdad? Em, y justamente a partir de manifestaciones artísticas como Pablo Picasso, Braque y muchos otros, mismo Le Corbusier ustedes saben que también fue un pintor cubista, ¿verdad? O sea, muchos edificios, mucha obra de arquitectura de él tuvo su acompañamiento pictórica, que obviamente fue una manifestación, y no solamente pictórica, sino escultórica también. Vamos a ver algunos trabajos después de él, que no son muy conocidos porque am, su faceta de arquitecto fue mucho más reconocida y conocida que su faceta de artista plástico, digamos, ¿no? Pero no se puede negar que una cosa llevó a la otra, o una cosa hizo a la otra. Em, por ejemplo, por eso, a partir del cubismo, que abrió nuevos y fascinantes caminos a la expresión estética, se fue al mismo tiempo creando obras que la mímesis de lo real fue desapareciendo. Hablamos de la mímesis, ojo, hablamos de la representación tal cual como es, de lo real. O sea, el fin del academicismo y el fin digamos, de lo realista, para dar lugar a lo abstracto, ¿verdad? Que a su vez alimentó
toda una escuela de arquitectura que hasta hoy está, ¿verdad? Eso es básicamente una ruptura que, que acabó con largos periodos históricos. Estamos hablando de la búsqueda de lo real, de a través de lo virtual, eh, resolver problemas de la realidad. O sea, que es a través de un cuadro, un pedazo de tela con lienzo y madera, eh, no solamente encontrar el 3D, ¿verdad? La invención de la perspectiva, que todos saben que fue un éxito, un logro del siglo XV-XVI, pero fue justamente trascender el espacio. Es decir, en el Renacimiento, el hecho de pintar un- una obra, por ejemplo, como la famosa obra de la Última Cena de Da Vinci en el precepto del monasterio de Milán, más que pintar una obra, lo que él hacía era completar la arquitectura. Es decir, en uno de los muros del refectorio donde comían las monjas, esa obra, aparte de ser decorativa, que seguro tenía un componente, el objetivo era justamente a partir de esa decoratividad dar proyección a ese espacio e introducir la idea de una nueva realidad en el siglo XVI. O sea, repetir la historia del siglo I en un siglo nuevo, como era el Renacimiento en esa época. En pocas palabras, era introducir la mesa de Ñan de Yara, Jesús con sus 2 apóstoles, qué sé yo, esa escena tan fundamental como fue el icónico, repetida hasta el hartazgo por la Iglesia Católica, de el momento en que Jesús pregunta o con certeza dice que alguien le va a traicionar, y bueno, la actitud de todos eh, los seguidores de él, ¿verdad? Como un momento casi icónico de la historia de la humanidad desde el punto de vista cristiano. Entonces, esa es la mímesis, ¿verdad? O sea, la mímesis es la representación exacta de cuerpo entero en lo posible, de cuerpo real, en escala 1:1, de los valores que los arquitectos y artistas consideraban que era un complemento ideal para la arquitectura. Lo que pasa en esta época es que lo que en los primeros siglos, siglo XX, se detona esto y lo figurativo da lugar a lo abstracto. Y para ello se lanza una serie de realizaciones que se desprenden del espectador. Y hay un quiebre entre el espectador y el artista, produciendo un evidente divorcio entre el arte y la sociedad, que se ha ido con los años acrecentando cada vez más. ¿Se entiende más o menos o sea, en vez de que el artista logre acercar la obra a la gente, como el caso de los arquitectos y artistas a lo largo de todos los siglos, hasta bien entrado el siglo, digámosle, XIX, fin del siglo XIX y principio del XX, lo que el artista eh, postmoderno intentaba hacer era divorciar la relación entre el, la gente y el artista, gracias a esta barrera enorme, que era una especie de zanja virtual de que este arte no se puede entender, ¿sí? O sea, este arte está solamente para ser admirado, sentido y ni siquiera gustado. O sea, no hace falta que les guste el arte o la arquitectura. Estamos hablando de las primeras épocas del siglo XX, estamos hablando de los años 30, 40, ¿verdad? Donde el famoso cuadro El Grito de Munch, por ejemplo, se considera como uno de los cuadros icónicos de este siglo, que era justamente la expresión del horror de la guerra, ¿verdad? El expresionismo más puro, obviamente alemán, que para ellos los alemanes fueron
unos capos en este estilo, ¿verdad? De expresar esa desazón, ese desgarro del artista, como denunciando los horrores de una mm, ideología o de una manera de concebir la humanidad, el mundo, la vida, que los artistas no compartían. ¿Verdad? El exceso de tecnología, la excesiva mecanización del mundo, considerando que el hombre era poco más un engranaje de una máquina perversa, que lo que hacía nada más era usar a los hombres como una herramienta para lograr eh, objetivos que estaban al final más allá del alcance humano, ¿verdad? Y esto es obviamente también consecuencia de la rivalidad entre idiosincrasias o ideologías políticas tan perversas como el comunismo o el socialismo, en la realidad me refiero, ¿verdad? No en los papeles, como las manifestaciones más crueles del capitalismo. Entonces ahí hablamos de una relación casi eh, eh, dialéctica, casi enfrentada entre lo que es arte y lo que no es arte. O sea, con lo anteriormente dicho, el arte se ha ido convirtiendo en un espacio restringido, solo para entendidos. Pero analicemos más a profundidad el hecho de valoración de las obras de este momento. Siglo XX, en un afán desmedido de poner todo en tela de juicio y muy dado a hacer saltar por los aires sus bases culturales, encuentra lógicos estos postulados absolutamente nuevos que socavan los cimientos de su civilización occidental, pero que no le importa con tal de crear un mundo nuevo. Hay que pararse o pensar en este punto cómo contrastan los ejemplos geniales, por ejemplo, de un Rembrandt, Velázquez, Tintoretto, etcétera, que constituyen cimas de perfección y conocimiento con lo anteriormente expuesto. De una época de la modernidad donde estos manifiestan contrariamente un enorme poder conceptual. Y ahí es donde vamos a estos artistas que fueron modernos en su momento. Estamos hablando de Rembrandt, Velázquez, Tintoretto, estamos hablando del siglo XVI, en en plena época moderna, porque ustedes saben que la época moderna arranca en el Renacimiento, en el siglo XV, cuando alcanza también eh, su, eh, su, mu- su, su momento más álgido y su fin en 1789 con la Revolución Francesa. Ya tenemos casi 2 siglos, 3 siglos de experimentación de la modernidad. Y después el mundo contemporáneo, que es nada más que una, un seguimiento lógico y casi lineal de construcción lógica de este mundo, de una manera de construir la, la sociedad a partir de fundamentos, de fundamentalismos políticos, económicos y sobre todo religiosos. Estamos hablando, por supuesto, del siglo de oro de la religión, sobre todo la católica. ¿Verdad? Sabemos bien que el barroco y la presencia del barroco eh, en toda la historia de la arquitectura tuvo un pequeño declive nada más, pero en el siglo XIX eh, toma de vuelta preponderancia y bien entrado el siglo XX empieza de vuelta a resurgir. Los que visitaron el sábado el sitio histórico de, del centro histórico pobrecito de nuestra ciudad, pudieron ver un par de ejemplos de este tipo de edificios. ¿Verdad? Eh, Como todo la parafernalia, eh, digamos, del ecosistema eh, ornamental, digámosle,
la gran y profusa presencia de pilares, balaustres, volutas, ménsulas, molduras, eh, coronamientos, tímpanos, arquitraves, es decir, todo digamos, el lenguaje histórico se va una y otra vez refritando, ¿verdad? Y repostulando y haciendo una especie de nuevos ingredientes, de nuevos productos utilizando viejos ingredientes, en pocas palabras. Eh, Hay que pararse a pensar, por ejemplo, perdón, si a estos ejemplos le sumamos el que constituye la idea y no obra del pintor Yves Klein, por ejemplo, que acabó definiendo el espacio vacío como una posibilidad de la mejor obra y que tituló Zona de sensibilización, constituye el fin de la construcción artística tangible y eleva lo conceptual a máxima obra. O sea, eh, y ojo, esto es una introducción nada más para que entiendan en dónde estamos parados. La obra empieza a transferir su significado desde lo constructivo, desde lo material hacia lo conceptual. ¿Se entiende? O sea, lo que tiene, lo que tiene valor es el concepto y no la obra. Si el concepto de la vacuidad del aire o de la importancia del vacío es lo que el artista quería mm, vender de alguna manera y literalmente venderle, ahora les doy un ejemplo eh, el valor artístico era lo conceptual. Desde la fuente de Duchamp, Marcel Duchamp, que fue, como ustedes saben, o habrán estudiado, me imagino, el mingitorio, que él bautizó como la fuente, o desde otro artista que hizo una exposición, la cual fue la creme de la creme parisina, conceptual, ¿verdad? Y le vendió metros cuadrados de aire a la gente. O sea, la exposición de él fue el aire. Y el artista vendía según la capacidad o según el mejor postor, vendía el aire. Evidentemente, hoy sabemos que eso constituyó un ejemplo casi, eh, digamos, más expresivo de esta línea conceptualista del arte, que a su vez los tontos, entre paréntesis, entre comillas, que compraron metros cuadrados de aire en esa oportunidad, tienen ese certificado como la expresión del arte. Y lo que llega a costar hoy ese certificado de aire no se puede creer. Cuesta miles de dólares, por ejemplo. Y hablamos pues del fin del arte. Hemos llegado después de los puestos a que el arte ha entrado en una profunda crisis. En esta época, estamos hablando de la época eh, de los últimos años del modernismo o de la época contemporánea, ya que, avalado por expertos vanguardistas, cualquier detritus puede ser arte. O sea, cualquier cosa puede ser arte. Siempre y cuando un experto diga que esto es arte o expida un certificado, dependiendo del contexto en el cual aparezca. Y ellos se constituyen, aunque no lo reconozcan, los auténticos creadores. La confusión de la sociedad hace palpable al no existir criterios válidos y objetivos para saber al final qué es arte y qué no lo es. O aumento esta pregunta, ¿qué es artesanía, por ejemplo? Que es un elemento también que empieza a aparecer en el tapete de la discusión. El desinterés por el arte contemporáneo provoca que el público vacíe las salas de exposiciones de arte actual y haga colas en las muestras de arte clásico, producto de ese desconcierto. Asimismo, pues, a un momento histórico en que el arte con mayúscula ha venido a fundirse en la sociedad y hacerla más estética, donde el diseño de todo ocupa cada vez un lugar preponderante en un espacio vital, más refinado pero banal. Si nos referimos ahora al mundo creativo visual, por ejemplo, del cine,
comprobaremos que todas las máquinas tecnológicas que transforman las imágenes a la realidad, a base del infinito talento en virtualidad fascinante, generalmente atrapan al espectador en sí mismo, pero a través de ellas no se nos induce a descubrir el fondo del ser humano en sí mismo y en su relación con los demás seres. Todo se reduce a dejarnos sorprendidos en sensaciones que a veces sumamente fascinantes, pero nada más. O sea, todo se reduce a percepciones sensoriales que son muy fáciles de percibir mm, o de atesorar o de incorporar a nuestro ser, porque justamente son percepciones sensoriales, no requiere una preparación intelectual muy importante. Por último, si nos referimos ahora a la crisis económica que padecemos, vemos que no hay dinero para incentivar la nuestra cultura y esta va perdiendo protagonismo de la sociedad. No lleguemos a decir induciendo a que es una progresiva minusvalía y que va en relativa desaparición. Ante la realidad que nos vaticina un futuro que no debemos aceptar, debemos reaccionar, no dejarnos caer ante un hecho que se presenta indignante, no solamente fomenta y se patrocina, sino que brilla en forma espectacular. Las realizaciones que fomentan el consumo y el entretenimiento, aunque este sea de lo más superficial en cuanto a hechos en sí. Hay que revelarse con nuestras obras, nuestros actos, aunque de momento parezca que no sirvan para nada. No dejemos que nos invada lo banal, lo progresivo, y que la crisis económica ha colapsado la mente y el ánimo de la sociedad en que solo la economía ocupa todo. Entonces, me parece un material interesantísimo con lo cual, eh, con lo cual empezar a hablar de esta crisis, ¿verdad? Esta crisis que, como les dije, no es de ahora, una crisis que se planteó en los años 50, gente. Estamos hablando de 70 años atrás. ¿Qué opinan hasta acá? Ceci, ¿cómo vamos? ¿Cómo vas? ¿Estás bien? ¿Te acuerdas que vimos en esa visita esos edificios muy, muy excesivamente dibujados y diseñados y ventanas muy dibujadas? O sea, como dijo Larky Rudiani en esa vez, que iba en consonancia con la moda también de la época, porque las mujeres, si habrán visto fotos de época, la moda no era precisamente mm, muy minimalista que digamos, sino todo lo contrario, ¿verdad? Ahora han visto las pobres prójimas, las mujeres que tenían esos corsets, ¿verdad? Que había una empleada atrás siempre, una prójima esclava, tratando a la señora gorda de meterle el vestido que tenía que entrarle de la manera imposible, ¿verdad? Porque las reglas estéticas eran muy duras, muy académicas. O sea, la mujer tenía que tener cinturita de avispa, ¿verdad? Y esos eran los preceptos de la Belle Époque. Habrán estudiado en historia, no sé si historia 4 o 3, no sé en qué época dieron fin siglo XIX-XX, cuando la llamada Belle Époque, o sea, los parámetros generalmente, digamos, propugnados por Francia como punta de lanza del movimiento academicista, se alababa la belleza, la armonía, que después se convirtió en exceso de armonía porque había que meter todo lo que se podía y había una competencia cada vez más fuerte en meter cosas, ¿verdad? Y eso ustedes saben que generó el advenimiento de el Art Nouveau, eh, la negación del industrialismo para que los eh, negadores del fundamentalismo repetitivo en exceso dijeran, no, vamos a volver a las artes y los oficios, ¿verdad? Vamos a volver a ser artesanos. Y para ello había que meter todo también. Había que meter el tapiz, la alfombra, cargar el espacio.
Y ahí, volviendo un poquito para atrás, entramos en el mundo del modernismo, el modernismo catalán, que habrán estudiado con Gaudí, con otros, con Domenech, Puig y Domenech y muchos otros artistas de esta Europa dominada, digámosle, por Centro Europa, Francia, este de España, o sureste, que es Barcelona, Cataluña, y el norte de Italia, ¿verdad? Todo lo que es eh, sur de Francia, norte de Italia, digámosle lo que es Venecia, Génova, la Liguria, y algunas partes del sur de Alemania, ¿verdad? Nos vamos también haciendo un pequeño paréntesis en el movimiento Jugendstil de la secesión vienesa. Habrán estudiado la secesión vienesa, habrán estudiado Gustav Klimt como un artista de esa época. O sea, el mundo se cansa de eso y empiezan a aparecer voces que dicen basta, basta. En los primeros siglos, del año del siglo XX, la Bauhaus aparece como una necesidad. Y habrán estudiado la Bauhaus 1000 veces, ¿verdad? Pero ese sentimiento no murió ahí, sino ustedes saben que la Bauhaus, si bien desapareció de Alemania, exportó sus cabezas a todo el mundo, desde Estados Unidos, pasando por otros lugares de Europa, que no fueron perseguidos, ni por ideología, ni por género, ni por nada, ni por sus, por sus mm, concepciones de vida, hasta Israel, ¿verdad? Ustedes sabrán que Israel, como un país nuevo, creado en el año 47, directamente a la posguerra, incorporó todos estos elementos de racionalismo, del funcionalismo, y sobre todo de las vanguardias, que después fueron justamente reprocesadas en lo que llamamos cultura contemporánea, ¿verdad? O cultura eh, postmoderna. O sea, todo esto apunta al sentido de la posmodernidad, que es lo que quiero que se les grabe en la cabeza, porque al final, y vamos a ver muchísimo, que fue una filosofía, o sea, parte no de un artista postmoderno, sino de unos pensadores franceses que decían que los valores modernos ya no corrían y que había que plantarse en un pedestal postmoderno, literalmente hablando. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bueno, les voy a poner un videito que no sé si conocen, que a mí me gusta mucho porque habla justamente de este paso de la ideología de la modernidad a la posmodernidad. Es un videito que dura 10 minutos, creo, ¿verdad? Ahora voy a... Me dan un minuto si alguien quiere preguntar algo mientras, soy todo oídos. A ver, me dicen por favor si les sale el video, que tenemos 15 minutos, yo creo que vamos a poder... eh, a ver, ahí. ¿Les sale? ¿Sí, profe, se ve? ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Bueno, vamos a hablar entonces de los cambios de paradigmas. ¿Saben qué es paradigma? ¿Quién me dice qué es un paradigma? ¿Qué es un paradigma? En este caso, paradigma cultural. ¿Qué es un paradigma? A ver, ¿quién exonera el primer parcial hoy? Profe, ¿Sí? se habla de una obra paradigmática cuando es la más representativa de una época o de un estilo. Entonces, puede ser que vaya por Perfecto. ahí. Va por ahí, claro que va por ahí. Puede Eh, ser un ejemplo, profe. un ejemplo es eh, la palabra viene del dogma, o sea, no sé cómo derivó un digma en vez de dogma. Ustedes saben el dogma que es, ¿verdad? El dogma
es algo irrefutable. Claro, se utiliza mucho en las religiones, ¿verdad? Las Y ideologías. exactamente, las ideologías son dogmáticas. Responden a una especie de libro. Es como que hay un libro, como puede ser la Biblia, en el caso de los cristianos en general, específicamente de los católicos, apostólicos, etcétera, donde toda su creencia se basa en un libro, ¿verdad? Y si el libro dice que María era virgen y que tuvo un hijo a pesar de ser virgen porque el Espíritu Santo le inoculó el, ¿no? ¿Eso es rebatible o no es rebatible? Todos sabemos que eso no es rebatible, o sea, el dogma de fe no es rebatible. Nadie puede organizar un encuentro. Che, vamos a decidir si la Virgen María era virgen o era María solo, ¿verdad? Eso está, digámosle, fuera de discusión. Y en la historia también se da eso, o sea, el paradigma que es lo que supera al dogma, ¿verdad? Lo que va más allá del dogma, lo que constituye una obra que desafía los criterios que se manejaban hasta ese momento y que en muchos de los casos, sobre todo del arte y la arquitectura, constituyeron obras que fueron muy resistidas, tal vez, ¿verdad? ¿Cuál puede ser un caso paradigmático para ustedes de cualquier edificio histórico que ya han estudiado? ¿Quién me dice? ¿Quién da más? Hay uno que es campeón. Sí, vos sabes. ¿Quién da más? Alex, vos sabes. O en cualquier lado. Acá en Paraguay, a ver, ya que estamos hablando de cultura paraguaya, ¿qué es un edificio paradigmático? ¿Cuál? El Hotel Guaraní, profe. El Hotel Guaraní, correcto. El Hotel Guaraní es considerado el paradigma per se, es decir, un hotel que desafió para lo conservador que éramos en la década del 50, fue un edificio que lanzó al Paraguay a la modernidad, independientemente de su altura. Creo que fue el edificio más alto de Asunción durante un tiempo, la propia forma, el propio programa, era un hotel 5 estrellas, con aire acondicionado, con ascensores, con elementos así tan naturales hoy día como ladrillo de vidrio, por ejemplo, ¿verdad? A ver, con un salón, digamos, de eventos para capacidad para no sé cuántas personas, inédito en Paraguay, en fin, con un sistema o con una imagen bastante poco usual para nuestra eh, idiosincrasia. En fin, por donde lo mires, el Hotel Guarani es una obra paradigmática, era súper acertado. Son obras que desafiaron las expectativas de la época. Y en el caso del Hotel Guaraní, un dato que ustedes no sé si saben, que fue un edificio que era publicado en los billetes creo que de 5 guaraníes. El edificio aparecía en los billetes de la época, ¿verdad? Como una especie de alegoría a la modernidad que estaba el Paraguay, o sí, de inserción del Paraguay en el mundo moderno, ¿verdad? De los años 50, 60. Y cuando nosotros nos insertábamos en ese mundo moderno, en el mundo que estaba pasando, increíble, ¿verdad? Estamos pasando de la modernidad a la posmodernidad. Llegamos un poco tarde, ¿verdad? Como siempre. Muy característico de nosotros también, ¿verdad? Eh, ¿Me siguen? Esta es una segunda parte de otro video que bueno, no tiene mucho que ver con lo nuestro.
por eso obvio eso. Pero hablamos justamente de ese paso de la modernidad emancipada, agotada, en una especie de posguerra, un poquito entrada después de la posguerra, estamos hablando de los años 50, 60 tal vez. Estamos hablando de, imagínense a este fenómeno como particularmente en el último tercio del siglo, ¿sí? Más o menos, para no complicarnos tanto. No, tampoco hay una fecha, o sea, no. Si bien hay algunos autores que quieren situar la posmodernidad mediante algunos hechos, tanto artísticos como políticos, económicos, religiosos, la verdad es que no hay un hecho detonante. Tampoco la Segunda Guerra Mundial puede considerarse como un hecho detonante, es decir, por eso es que no hablamos de la segunda mitad del siglo XX y hablamos un poquitín más de la segunda mitad del siglo XX. Eh, para eso hay que acordarse un poquito de qué significaba ser un hombre moderno, o sea, qué valores defendía la modernidad. Eh, Defendía fundamentalmente los valores del hombre, de la razón, de la palabra. La herramienta de la modernidad fue, acuérdense, la palabra dada por la impresión. Acuérdense, estamos hablando de la invención por Gutenberg de la imprenta, siglo XV, donde se deja de, digamos, de hablar para escribir, ¿sí? Se utiliza el libro como fuente, como elemento de tránsito del conocimiento. Y tiene la política como su mm, instrumento de, de, la, de ordenar la sociedad en base a la persuasión, ¿sí? Y en base a la profundidad. O sea, buscar la profundidad, el arraigo desde, digamos, la antigua civilización, por decir greco-romana, hasta hoy. Y la manera de perpetuar ese pensamiento a través justamente de esa gran moral universal que fomentaba básicamente la permanencia. ¿Se entiende? Más o menos. O sea, todos estos elementos, hombre, razón, o sea, el hombre es la pieza fundamental, o se debe la cultura al hombre. Acuérdense del Renacimiento. La figura del hombre es fundamental. El Renacimiento ya no es más la figura de Dios. Acuérdense, a través de la razón se puede explicar todo, se puede solucionar todo. ¿Cómo se explica eso? A través de la palabra, o sea, a través de la invención de la imprenta que posibilita la, eh, mm, ex- el ex- la expansión del conocimiento a través de los libros, hecho fundamental del academicismo, lo que posibilita y catapulta la aparición de las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Y gracias a todos estos elementos, ¿verdad? Hombre, razón, palabra, a través de la política, la persuasión, o sea, la persuasión que es, ¿verdad? Hacer el lobby de las, ¿verdad? A través de, por ejemplo, de políticas colonialistas, ¿verdad? Todos somos fruto de esas políticas. O sea, España quería expandir la religión, quería expandir sus horizontes, quería mayores riquezas, llegar al oriente a través del mar Atlántico, tal, y nosotros estamos en el medio. Entonces, la persuasión a través de la palabra, entre muchas comillas, de Dios, era una manera de lograr modernizar al hombre, o sea, que el hombre hereje o el infiel pueda lograr la fidelidad, o sea, pueda ser parte de un sistema político que garantizaba X cosas, que buscaba una permanencia y que buscaba al final una verdad, una sola verdad, ¿sí? Única, que deriva a su vez en conflictos, ¿sí? En conflictos
enormes a través de una dialéctica. La dialéctica era esa relación bastante ambigua entre lo sagrado y lo profano, entre el yo y el superyo, entre la unidad y la totalidad. O sea, ese concepto en latín que decía et pluribus unum, o sea, en la pluralidad, la unicidad, que es justamente el detonante de la dialéctica moderna. Que entre paréntesis, eso está en la cúpula del Congreso, de la cúpula del Congreso de los Estados Unidos, está inscripta esa frase, et pluribus unum, como una frase mm, que determina el elemento de organización política por excelencia de la modernidad, que es la democracia, ¿verdad? Es casi el templo de ese ser nuevo, moderno, que iba a trascender su propia humanidad propia a través del bienestar común, o sea, del pueblo, del país, de la liberación de los excesos, de tal cosa, y su versión, digámosle, similar propuesta en el socialismo del siglo XX, que realmente está arraigada en el siglo XIX, ¿verdad? Gracias a los escritos de Marx y Engels. Pero bueno, seguimos. Hasta aquí, ¿todo bien? Todo bien, bro. Dale, dale. Ruego me interrumpan, en serio, chicos, si es que no entienden algo. No me quiero quedar después con el sentimiento de culpa. Todo esto, estos elementos aparece en la sociedad disciplinaria, ¿verdad? Una sociedad que debía ser disciplinada, debía ser mm, modelada, cuyas libertades, cuya seguridad debía ser garantizada a través del deber y la obediencia a la normativa, ¿verdad? Y justamente la creación del Estado que garantizaba la ética del trabajo del ciudadano. Una sociedad que fundamentalmente cree, o sea, cree literalmente en un progreso y cree en un futuro que está asegurado gracias al ideal de ese hombre prometeico, de ese hombre que está fundamentado en el mito de Prometeo en búsqueda de la verdad, de la justicia y de la trascendencia de lo material hacia lo eh, puramente espiritual, ¿verdad? Dado por el famoso eh, cuentito o mito del hombre que buscaba su trascendencia o a su Dios y del laberinto que se encontraba, una especie de analogía con el laberinto que es la existencia humana, con todas sus dificultades y sus limitaciones, trascendía y buscaba la llama del Dios prometeico y gracias a que se acercó al sol demasiado, habrán escuchado ese mito, se le derrite las ceras con la cual se pegó las alas y no fracasan su intento, ¿verdad? Es como ese mito del hombre moderno que tiene todas las herramientas o todas las ganas de encontrar su, su ideal, ¿verdad? En lo mítico, ejemplificado por el sol, pero que no lo puede hacer por sus limitaciones, ¿verdad? Esa es un poco la dialéctica de la humanidad moderna. Pero esa modernidad, en esta época que le estoy diciendo, se diluye y aparece la condición postmoderna, la postmodernidad, donde el hombre ya no es el centro de la vida, sino aparece la persona. Ojo,
no es lo mismo, la persona es hombre y mujer, ya es un hombre universal, deja de ser, perdón, un hombre universal, y la persona empieza a tener rostro, ¿verdad? Empieza a dejar de ser el hombre genérico para tener un rostro. Son hombres y mujeres de tales condicionantes, de tales características, y donde aparece el yo, la famosa personalidad. Y nada más allá de lo que yo veo. Y lo más importante soy yo. Y obviamente empieza un narcisismo extremo de hacer un culto a la personalidad y llevar al extremo del personalismo al hiperpersonalismo. Y en la posmodernidad, el otro, o sea, el prójimo famoso, las religiones, desaparece para convertirse solamente en una figura casi inexistente. Y esa razón famosa deja de ser un factor humano por excelencia para poner en su lugar el deseo. Y ojo, es fundamental entender lo que es el deseo. Si nos divagamos en el deseo, vamos hasta las teorías de Sigmund Freud, de que el deseo es lo que nos mueve, el deseo sexual, el deseo más básico, ¿verdad? Que nos une con nuestra, digámosle, con la naturaleza que está en nosotros, ¿verdad? Con la parte, digamos, más animal, ¿verdad? Deja de ser lo místico, solamente lo que nos guía como sociedad, sino que el deseo es lo que nos motiva y las conductas dejan de ser razonables para dar paso a un costado y el deseo domina nuestras conductas. O sea, para obtener lo que yo quiero, hago lo que debo hacer. Y también el, el- la vida posmoderna se convierte en una búsqueda de la satisfacción automática rápida y una sucesión infinita de deseos y donde se habla del principio del placer por encima del principio de la realidad. Ojo con esto. Buscamos la satisfacción para una vez que lograda esa satisfacción, los deseos, podamos lograr otros deseos y otros deseos. Entonces la vida al final es una consecuencia de varios deseos y la búsqueda de placer se vuelve en sí el objetivo de la vida, ¿sí? Entonces se vuelve una cultura de urgencia. O sea, eh, ¿cómo decir? Un ejemplo de esto. Ya no hay que trabajar toda la vida para lograr el objetivo de aquí a 50 años, tener una casa y que... No, los deseos tienen que ser eh, solucionados ya nomás y con urgencia. Para eso, la palabra clave de esta época es el consumo. Y hablamos de un hiperconsumo cuando las proporciones se vuelven enormes. Entonces, en vez de existir y apuntar un futuro, no es el tiempo a donde apunta el arte o la arquitectura, sino que apunta al presente. O sea, la política, la doctrina postmodernista apunta a un presente, a un instante, a una sensación, que, que lo instantáneo se convierte en un valor. O sea, no sé ustedes, bueno, ustedes obviamente no son de esa época, pero en los años 70 aparece la fotografía Kodak, la fotografía instantánea, que lo que hace es justamente eh, tener la posibilidad de no ni siquiera tener que someter a un revelado que duraba días. La imagen podía ser fotografiada en un segundo y eso es lo que valía. No la calidad, no la calidad de la imagen, ni mucho menos, sino el valor del instante.
y la permanente búsqueda de la satisfacción. Y el hoy y el futuro, que es una sucesión infinita del presente. O sea, presente 1 más presente 2 más presente 3 es el futuro. El pasado se olvida. El futuro no es un objetivo a perseguir. Solo adquiere sentido el futuro a través de lo que nos pasa ahora. Por eso la idea central de la modernidad, que era el progreso, también se borra, pierde totalmente el sentido, sino que ahora importa el ahora. El futuro no existe, el pasado no existe, porque el futuro está muy lejos, y el pasado, digamos, ya pasó y no importa mucho. Y vamos a ver que importa solamente para algunas cosas, ¿verdad? Y lo que importa realmente es el presente. No hay causa ni consecuencia en las cosas. No hay inicio, no hay final. Y nada parece comenzar y terminar como era antes. La narración se vuelve, digamos, circular. No hay linealidad, por lo tanto todo se vuelve en sí, ¿verdad? Es como un gran caracol. Y el mañana no es un tiempo de esperanza, no es un tiempo, digámosle, de positivismo. Y se habla de una distopía. En vez de la utopía, se habla de una distopía. Entonces, ese hombre prometeico que, que aseguraba en el futuro la relación con los dioses se vuelve en un hombre dionisíaco. Esa palabra deriva del dios helénico Dionisio, ¿verdad? Que es el dios del vino y, de los excesos, digamos, ¿verdad? En contraposición al hombre, perdón, al dios Apolo, que era justamente el dios de las virtudes. Entonces el hombre o la persona se vuelve buscando el placer. Somos hombres, se entiende, hombres y mujeres, guiados por el hedonismo. ¿Habrán escuchado esa palabra, el hedonismo? Que busca permanentemente la aceptación, ¿verdad? La aprobación, el like, el famoso like. Convirtiendo al me gusta, ya hiperconocido en nuestra cultura, como el objetivo de nuestra producción en nuestra vida. Y la propia idea de bienestar se traduce en la ausencia o en la ausencia del dolor. O sea, buscando continuamente el bienestar, o sea, una felicidad instantánea. Y para terminar en esta etapa, que no nos da para terminar todo el material, esa palabra deja paso a la imagen. Y eso, gente, es fundamental. O sea, vamos a ver que en el posmodernismo, en esta segunda, tercer tercio, sobre todo del siglo XX, la imagen se vuelve eh, el elemento con lo cual se va a trabajar. O sea, todo importa según la imagen. No importa que no tenga contenido, no importa que no dure 1000 años, lo importante es que tenga una buena imagen. Y, y la imagen es curiosa porque no sé si sabían que la propia etimología de la palabra alude a un fantasma, ¿verdad? El ímago en griego, apropiado por los romanos en el latín, eh, de la cual deriva la palabra imagen, significaba fantasma. El ímago era lo que no tenía cuerpo, lo que podía ser percibido a través de percepciones, sensaciones, y que justamente el valor era muy relativo porque no tenía o carecía de cuerpo. ¿Sí? Eh, Notable que se empiece a considerar como valioso lo que no se puede ver. ¿Sí? A contrapelo total de siglos de machaque, a pesar digamos, de la religiosidad de la cultura occidental, sobre todo
que hacía hincapié en las virtudes y en los valores de una conducta moral y tal. La realidad es que la imagen empieza a valer más que 1000 palabras. Ese dicho eh, famoso que más vale una imagen que 1000 palabras empieza a tener cada vez más importancia. Y si se pone a pensar, esa imagen coincide con la aparición de qué cosa en fines del siglo XIX y XX. Dos cosas, dos. ¿Quién acierta? El cine y la fotografía. Exactamente, no es Con eso casual. ya. Exactamente, el cine y la fotografía. Imagínense la importancia que adquiere y somos testigos todos de que todo el mundo hablamos de lo que hizo el Will Smith por día. Creo que unas semanas habló de la cachetada de Will Smith. O sea, cómo un evento de esa trascendencia, como puede ser una entrega a los Oscars, que otra vez está en otro hemisferio, que otra vez responde a otros parámetros que no están en nuestra cultura, la importancia mediática que generó en el mundo. O sea, es increíble, ¿verdad? Y eso que no, creo que ya no estamos en el siglo de oro del cine, ¿verdad? Ya estamos bastante más lejos de eso, pero seguimos utilizando la imagen como elemento de acción, digamos, de, de transacción tal vez, ¿verdad? O sea, queremos y buscamos la aprobación, buscamos, nuestra imagen es importantísima, eh, la propia, la propia imagen no sé, de una persona es más importante de lo que esa persona realmente es o lo que pueda aportar. Somos todos presos de eso, ¿verdad? Que más que menos le prestamos demasiada atención a lo que vestimos, al coche que usamos, hasta la carrera que elegimos, ¿verdad? Eso vamos a ver juntos en este semestre que va a ser. Vamos a tratar de entender un poco esta excesiva importancia que le damos a la imagen, gente. Y, la, y eso cómo se traduce en arquitectura. Vamos a ver en qué elementos nosotros tenemos como fundamentales, ¿verdad? Que tal vez lo que nos dice Pinterest o lo que nos dicen las imágenes, las millones de imágenes que nos bombardean las redes todos los días y los noticieros y todo, cómo realmente afectan nuestra percepción y nuestra acción por consecuencia. Y les dejo un poco con esta inquietud, ¿verdad? Que no es nueva, como les digo, esto no es de ahora, no es del siglo XXI. Esto este guiso se empezó a cocer allá por los años 50, cuando entre otras cosas, em, muchos eh, teóricos empezaron a darse cuenta cómo funciona nuestra psiquis. Y a raíz de, por ejemplo, de barbaridades descubiertas por los nazis, como un solo ejemplo, de la importancia de la propaganda, ¿verdad? Cómo miles y millones de mentes eran posibles ser manipuladas por imágenes visuales, por imágenes auditivas, por imágenes, hasta por imágenes, si se puede permitir una imagen olfativa, ¿verdad? Cómo todos estos elementos eran medibles, cómo todo esto se derivó después en teorías del marketing, de la publicidad política, de la propaganda política, ¿verdad? Porque hay diferencia entre la propaganda y la publicidad. Nunca supimos nosotros realmente, tendemos a decir, mira esa propaganda, qué buena está. Y hay una diferencia que vamos a ver después entre propaganda y publicidad, que no son la misma cosa. La propaganda tiene un fin político, un fin de adoctrinamiento. La publicidad tiene un fin que va un poco por lo que le decía, un fin de consumo de un producto, de un determinado tipo de comportamiento, etcétera, ¿verdad? El otro tiene como fin votar a tal persona que otra vez tiene como objetivo lograr tal y tal cosa. Por eso que me parece que esta etapa de la historia del fin de la modernidad para pasar a la posmodernidad es fundamental para entender
realmente cómo funcionamos nosotros y dónde estamos parados. Ustedes son nietos de gente que fue ya partícipe de ese cambio, o fueron o víctimas, o sin querer también victimarios, ¿verdad? Al ensartarse en ese mundo con esas reglas de juego, ¿sí? Y sus padres fueron también víctimas porque fueron enseñados bajo esos parámetros de los dogmas o lo paradigmático. ¿Cuál es el paradigma de esta sociedad, verdad? ¿Cuáles son los paradigmas? Tener éxito a toda costa, tener éxito, ¿verdad?, en el trabajo, un buen auto te va a dar una condición social mejor, por ende uno va a tener más levante, en fin. Y la publicidad adoptó esos elementos como unas verdades y otra vez realimentaron la bestia, ¿verdad? Y el cine, Hollywood nos tiró un tendal de boludeces y nos sigue tirando cosas que nosotros aceptamos como un hecho, sin real reflexión. Y, y creo que uno de las condiciones nuestras es reflexionar y determinar lo que pasó en los años 70, pero al final nos vamos a dar cuenta que sigue pasando, ¿verdad? Nosotros seguimos persiguiendo tal o cual objetivo. Y al final nunca nos pusimos a pensar por qué estamos siguiendo este objetivo, ¿verdad? ¿Por qué ustedes están siguiendo esta carrera, por ejemplo? Se pusieron realmente a pensar por qué están estudiando en esta universidad, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que vamos a seguir pensando. Bueno, gente, como casi todos son de taller, yo estoy viendo la posibilidad de mañana, si les parece, y quiero que me digan o escriban en el grupo si les parece buena idea juntarnos en algún lugar para empezar a ver el tema de la información histórica que tienen ustedes, ¿sí? Si bien nos toca el jueves, podríamos juntarnos mañana ya en algún lugar. ¿Qué les parece? Estoy atento a lo que ustedes decidan. Les tiro en el grupo de talleres, sí, la onda. Estoy viendo de juntarnos en el Centro Cultural Juan de Salazar, no sé si conocen. Centro Cultural Juan de Salazar es un centro cultural de la cooperación española que tiene un espacio que es fabuloso para reunirse. Y yo podría pedir prestado ese espacio, ya que vamos a trabajar con el centro histórico. Podríamos juntarnos ahí y de paso conocen ese centro. La verdad que merece la pena que conozcan. Y hay una exposición muy buena también, que de paso podríamos hacer una guía, una especie de visita, es justamente de este arte que tiene que ver con la posmodernidad. ¿Si les parece? Entonces matamos dos pájaros a un tiro. Profe, y estaríamos ¿Sí? exponiendo ahí nuestra Sí, información. sí. Lleven la información que tengan en sus notebooks, pueden llevar notebook y usamos ahí la pantalla que ellos tienen en la biblioteca. O si tienen algún elemento en papel, da igual, en papel, me da exactamente igual, como ustedes quieran. ¿Les parece bien? Súper. Entonces quiero empezar a ir agotando eso entre esta semana lo posible para empezar ya a meternos en lo nuestro, ¿sí? Bueno, seres postmodernos, nos vemos en principio mañana a las 3 en el Juan de Salazar, ¿sí? Voy a llamar a averiguar eso, si está todo bien, si no hay problema, etcétera. Dale, profe. Consulta, Dale, profe. Si ¿sí? no, el jueves también podemos hacer ahí la clase o no. Si no, bueno, podríamos hacer ahí, sí. A mí me da exactamente igual. Si lo hacemos ahí o hacemos en la universidad, me da igual, como quieran. Como quieran. Como ustedes decidan. A mí me da igual ir a ese lugar al centro o a la universidad. Bueno, profe. Empecemos por el principio. Mañana veámonos ahí. Y si les gusta el lugar y qué sé yo, que es mucho más agradable que la universidad, obviamente, podemos hacerlo ahí. Y también ustedes están a un paso
del lugar de intervención. Está localizado en Herrera y Tacuarí, en la esquina de Herrera y Tacuarí, al costado cerca sería Luisito, ¿qué es? Casa Paraná, Luisito, el Colegio María Auxiliadora, etcétera, etcétera. Mm, 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 En esa zona. ok. Así que nos vemos ya mañana a las 3. Dale, profe. Dale, dale, David. Dale, Adrián. Nos vemos mañana. Solo para el Chao, grupo de chao. taller, ¿verdad, profe? Eso es para la gente de taller exclusivamente, que son Ah, bueno. casi todos ustedes, ¿verdad? Como que yo no llevo nomás este semestre. Por eso. Si ustedes los de historia quieren ir también a ver la exposición y a ver ese edificio aprovechando, ningún problema. Vamos a hacer un primer módulo, digamos, 1 hora de visita a la exposición y que nos expliquen el edificio y después le metemos a lo nuestro. Dale, profe. Dale, nos vemos, gente. Chao, chao.